Hola y Dios bendiga. Hoy vamos a hablar de un tema brevemente y el tema va a ser sobre la justicia y la legalidad. Vamos a mostrar cómo algo legal no significa algo justo y cómo de hecho casi toda la legalidad que nosotros tenemos, todos los sistemas legales que tenemos en el mundo, en los diferentes países, son a su vez injustos cuando lo comparamos con los mandamientos de Jesucristo. Es decir, una cosa, por un lado tenemos la legalidad, a la cual le llamamos justicia, pero no es una verdadera justicia, sino la justicia de los hombres. Es la legalidad. Y por otro lado tenemos lo que es la justicia, lo que es lo justo. Y para hacer esto, lo primero que vamos a mostrar es sobre Jesucristo. Jesucristo, de hecho, fue crucificado, fue llevado a la muerte de manera legal, pero no justa. ¿Cómo así que de manera legal? Sí, Jesucristo fue ejecutado de forma totalmente legal. Porque ¿qué es lo que es la legalidad? La legalidad, en este caso, en ese contexto, se refiere a que se haya seguido un proceso, valga la redundancia, legal, por el cual la persona es acusada, por el cual la persona es juzgada, en este caso por los sacerdotes, y por el sumo sacerdote, y luego, en el caso de que tenían, en esta ocasión tenían un emperador, ¿verdad? No era necesario para que se ejecutara la sentencia de muerte de Jesús que fueran delante del gobernador, en este caso de parte de Roma, sino que por la importancia de las masas que seguían a Jesús, los sacerdotes judíos tuvieron miedo y prefirieron que fueran los romanos los que dieran la última orden, pero ya ellos habían dictado la sentencia. Entonces también se suma el sistema legal, en este caso, de los romanos. Bien, pero no fue justo. ¿Por qué fue legal pero no fue justo? No solamente se trata de que los sacerdotes, en este caso, y el sumo sacerdote, lo hicieran solamente de mutuos propios, es decir, que no solamente fue que lo hicieron porque es algo como que ellos inventaron, es decir, si viene un hombre y habla estas cosas que hablaba Jesús, entonces nosotros vamos a tomar la decisión de hacerlo, sino que esto está escrito, está en lo que ellos consideraban sus sagradas escrituras. Si nos vamos, por ejemplo, al libro de Éxodo capítulo 20, vemos en el verso 13 que dice, no matarás. Este es un mandamiento que está en Apocalipsis 20, versículo 13. Dice, no matarás. Pero vemos en este mismo capítulo que se dan una serie de otros mandamientos, ¿verdad? Pero a partir del verso 18 vemos que aparece el texto que nos dice que nos habla sobre cómo el pueblo temió al Señor. Cómo el pueblo no quiso que Dios hablase al pueblo, sino que prefirió que fuera un hombre que los gobernara. Cuando aparece este suceso, el pueblo de Israel, en este caso, está rechazando la voz de Dios. Es algo de lo que tenemos que percatarnos. Está rechazando la voz de Dios, del Dios que le acaba de dar los mandamientos. La está rechazando. No quiere que ese Dios los juzgue. No quiere que ese Dios que acaba de dar estos mandamientos, que son todos mandamientos positivos, por cierto. Por ejemplo, aunque tienen algunas cositas que están de más, pero el mandamiento original es muy simple. El mandamiento original es como este: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no harás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, etcétera. Esos son mandamientos positivos. ¿Por qué? Porque estos mandamientos no incluyen condena. Ninguno de estos mandamientos que están aquí incluyen una condena, sino que simplemente le están dando un mandato de qué debe de hacer al pueblo. Pero ahora el pueblo rechaza a este Dios, rechaza ser juzgado por este Dios que les está dando la palabra. Y aquí comienzan a aparecer una serie de mandamientos, de los cuales muchos son contradictorios con estos primeros. ¿Por qué aparecen estos mandamientos que son contradictorios con el primero?
estos mandamientos con los primeros. Estos mandamientos aparecen justamente porque el pueblo rechazó al Dios que dio los mandamientos. Entonces vemos en un libro que es una repetición de la ley, como el libro de Deuteronomio, capítulo 18, verso 20, y vemos que dice: el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, o sea, se supone que esto es Jehová que lo está diciendo, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. ¿A qué se refiere cuando dice el tal profeta morirá? Esta no es una sentencia positiva, no, esta es una sentencia de condenación. Es una sentencia que está diciendo que el tal profeta debe de morir, o sea, que debe de ser llevado a la muerte. ¿Se entiende? No está diciendo simplemente morirá, como en el Génesis cuando dice ciertamente morirán, porque morirán por las consecuencias del pecado, sino que aquí está diciendo que esta persona debe ser llevado a la muerte, es decir, es una sentencia de muerte. Lo podemos ver más claro en Deuteronomio 13, a partir del verso 1, que dice: si hay en medio tuyo un profeta o alguien que asegure ver el futuro por medio de sueños, si su predicción se cumpliese, pero dice: vamos, adoremos a los dioses de las otras naciones, no le escuches, porque el Señor te está probando para saber si lo amas realmente con toda tu mente y con todo corazón y con todo tu ser, ¿verdad? Dice: no debes jamás adorar a Dios alguno, dice el Señor. Obedece su mandamiento y síguelo a él nada más. Eso está bien. Y dice: el profeta que trate, ahora tiene un punto y dice ahora: el profeta que trate de desviarse debe morir. Dice: el profeta que trate de desviarse debe morir, porque ha tratado de fomentar rebelión contra el Señor tu Dios, que te sacó de la esclavitud de Egipto. Con su ejecución habrás quitado el mal de medio de ti. Fijémonos que hay un punto y después hay una continuación. Y esto nos da señales de que esto es como una especie como de agregado. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que debe de morir, que debe de ser ejecutado. Es decir, está hablando de pena de muerte. ¿Cómo se contradice ese mandamiento con aquel mandamiento positivo? Se contradice porque aquel mandamiento positivo dice: no matarás. Y ahora estos mandamientos te están diciendo: mata a estas personas si hacen esto. Es decir, había un mandamiento positivo que decía: no mates, simplemente no mates, no dice qué va a pasar si matas, no dice qué hay que hacerle a la persona que mate, es decir, no hay un código de condenación, sino que hay un mandamiento que le dice: a ti no mates, es como una especie de recomendación, es decir, haz lo que te conviene es no matar. Pero aquí viene entonces la parte de la condenación, pero la condenación contradice el mandamiento original, porque dice que entonces debes de matar. ¿Se entiende? Y dirás tú, bueno, o dirá cualquiera, o alguien, ¿verdad? Dirá, no cualquiera, sino alguien. Dirá, pero ok, pero esto se refiere a algo como muy específico. No, este tipo de mandamientos que contradicen el mandamiento de no matar están totalmente, están repetidos una y otra vez. Y este es el mandamiento por el cual es ejecutado Jesús. Por eso y por lo que expliqué primero, digo, la ejecución de Jesús es legal. ¿A qué mandamiento se está violando Jesús? Jesús está violando estos mandamientos, de hecho. ¿Por qué? Porque estos mandamientos no vienen de Jesús, sino que vienen de otro Dios, vienen de los hombres y de los dioses. ¿Se entiende? Por eso Jesús los está violando. Pero son los mandamientos que tiene en este tiempo, que tenía en aquel tiempo el pueblo de Israel. Por lo tanto, era legal, pero no justo. Vamos a ver, por ejemplo, uno de los mandamientos en lo que Jesús violó. En el capítulo 20 nos dice dice: recuérdate del día de reposo para santificarlo. Vamos a buscarlo aquí directamente. Dice: sí, no lo tengo completo. Ok, no lo tengo completo, pero dice: recuérdate del día de reposo para santificarlo. Luego se agrega una serie de cosas: que no trabajará, que no hará esto, que no hará lo otro, que son como añadiduras al mandamiento positivo. Son como añadiduras al primer mandamiento positivo. El mandamiento positivo es:
recuerda el día de reposo. Después dice, no trabajarás ni tú, ni tú. Ya eso se sale de lo que es el mandamiento positivo. Entonces vamos a ver ahora en Éxodo 35, dice lo siguiente, dice: Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. Entonces son cosas que Jehová mandó después que el pueblo rechazó a Jehová. Dice: 6 días se trabajará, mas el día séptimo os será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo, morirá. Trabajo alguno, morirá. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Es decir, este mandamiento está diciendo que simplemente por tú encender un fuego, por tú encender un vehículo, por tú prender algo para calentar algo, debería de ser ejecutado, debería de ser condenado a muerte. Este mandamiento Jesús lo repitió, lo violó repetidamente, repetida muchas veces lo violentó. De hecho lo violentaba a propósito, porque hay otros mandamientos sobre el día de reposo que son más específicos aún que este, y que Jesús también los violentaba. Y lo violentaba a él, los que andaban con él, y él justificaba a los que andaban con él. Entonces, cuando Jesús es condenado a muerte, es condenado, vuelvo y repito, de manera legal. Porque incluso cuando se le increpa sobre lo que hacen sus discípulos, sobre lo que hace él, sobre el mandato que le da a personas de llevar su lecho, o que le permite recoger espigas a los discípulos, y ese tipo de cosas, Jesús la respuesta que da es: mi Padre hasta hoy trabaja y yo trabajo. Es decir, Jesús le dice: yo trabajo en sábado, hago la labor que tengo que hacer en sábado, y mis discípulos y los que me siguen hacen sus labores en sábado. Bien, por lo tanto está violando este mandamiento, y el que viola este mandamiento, según estas leyes, es reo de muerte. Entonces, ¿de quién son estas leyes de muerte? Esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos. ¿Quién es el que incentiva a que lleguen estas leyes que llevan a la muerte? Estas leyes que llevan a la muerte son precisamente del Dios de la muerte. Y el Dios de la muerte es aquel que nosotros le llamamos hoy el enemigo Satanás. Ese es el Dios de la muerte. Ese es el Dios que procura que las personas vayan a la muerte por cosas tan sencillas como, por ejemplo, no llevar un velo adecuadamente, como hemos visto recientemente en la nación donde hay tantos hermanos de Irán. Una mujer, por no llevar el velo correctamente, otras mujeres que están encargadas de llevar la vía legal, le golpean y le torturan hasta la muerte. ¿Es esto legal? Bueno, esto es legal en el sistema legal que ellos tienen. Y es legal también según el texto bíblico. También eso puede ser considerado legal. Si nos ponemos a buscar, te aseguro que lo vamos a encontrar. Vamos a encontrar razones legales por las cuales se le puede maltratar a esa mujer. Pero ¿es justo? Y esa es la pregunta. ¿Es eso justo? No, no es justo. Vamos a ir más allá. En la cruz, cuando Jesús fue ejecutado, al lado de él habían 2 malhechores, nos cuenta la historia. Uno de los malhechores le dijo al Señor: por favor, recuérdate de mí cuando estés en mi reino. Pero ese malhechor fue ejecutado. Y fue ejecutado legalmente por las leyes que tenía el pueblo, las que tenían los principales de ese pueblo, que la hacían cumplir, ¿verdad? Y ese malhechor, la pregunta es: ¿la muerte de ese malhechor fue justa? No fue justa. Porque si la justicia, y fíjate en esto, si la justicia verdadera es la justicia de Dios, y resulta que Jesús es la manifestación plena y pura del Dios invisible en lo visible, siendo que Jesús es el único que ha pisado la tierra que realmente es justo, porque es la misma manifestación de Dios, Jesús perdona, le ofrece el total perdón a este malhechor. Sin embargo, los hombres lo ejecutan conforme a la legalidad que tienen escritas en su libro y a la conformación legal que tienen en su sistema legal para los procesos que hay que seguir hasta la condenación de una persona acusada, procesada, condenada y ejecutada. Esa es la legalidad. Pero no es justo. Entonces,
Dirás tú, pero si era malhechor, sí, era malhechor, pero en primer lugar ahí no te dice qué tipo de malhechor era. O sea, por qué se le consideraba malhechor. Pero eso no es ni siquiera importante. Lo importante es que en realidad cada vez que una persona es condenada a muerte, sea por lo que sea, esa condena no proviene de Dios, proviene del príncipe de la muerte, del príncipe de este mundo, proviene de los sistemas que han sido insuflados en la humanidad por Satanás. Han sido insuflados en diferentes religiones, en diferentes sistemas políticos, constituciones, leyes, etcétera, etcétera. Y están ahí, están en la Biblia, están en el Corán, están en otros libros, están en el sistema legal de muchas de las naciones del mundo todavía al día de hoy. Estuvieron en casi todas las naciones en el pasado. Muchas naciones han abolido lo que es la pena de muerte. Pero nunca fue justo y nunca ha sido justo y nunca va a ser justo que una persona sea legalmente condenada a muerte. No fue justo en el caso de Jesús, no fue justo en el caso del malhechor que estaba a su derecha, pero tampoco en el caso del malhechor que estaba en su izquierda. No es justo en ninguno de los casos. Y eso es lo que quiero transmitir, es lo que quiero que nos demos cuenta. ¿Cuál es la justicia verdadera? La justicia verdadera es la justicia del Señor Jesucristo. ¿Cómo funciona la justicia del Señor Jesucristo? De la siguiente manera. Por ejemplo, tenemos, que lo hemos estado citando mucho en estos días, en Levítico capítulo 20, versículo 13 nos dice: si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Otra vez, una ley que impone una pena de muerte, por ejemplo, porque una persona tenga una práctica homosexual. Por eso yo he estado escribiendo, óyeme, la Biblia es homofóbica. Jesús no es homofóbico, Dios no es homofóbico, pero estas leyes que están en la Biblia, que no provienen de Dios, que son leyes de condenación, sí son homofóbicas. Aquí está diciendo que por una persona tener la práctica homosexual debe de ser muerto, debe ser llevado a la muerte. Pero vamos un poquito atrás en el verso 10 y nos dice lo siguiente: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Fíjate, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Esto también es una condena de muerte por haber cometido adulterio. Pero ¿qué vemos cuando a Jesús le es llevada una mujer, en este caso, que es sorprendida en el mismo acto de adulterio? Le es llevada para que Jesús la condene. Cuando le es llevada, Jesús no la condena. Primeramente, escribe en tierra. Yo estoy haciendo mucho énfasis últimamente en esto de que escribió en tierra, porque creo que Jesús lo que quiso transmitir cuando escribió en tierra es la banalidad de la escritura. La banalidad de lo que está escrito frente al poder del Espíritu, a la verdad del Espíritu, a la verdad de Cristo que está ahí. La verdad no es lo que está en la Escritura, sino Jesucristo que estaba ahí en ese momento. Él es la verdad y Él es la verdadera justicia. Entonces, ¿cómo Jesucristo aplica la justicia acerca de esta mujer que fue encontrada en el acto mismo de fornicación? Yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Es el mismo derecho positivo del que estábamos hablando. No hay condenación de parte de Jesucristo, pero sí hay una exhortación: vete y no peques más. Ese es el verdadero derecho positivo, que no es el derecho positivo que nos enseñan en la universidad. Este es el verdadero derecho positivo, a esto que por lo menos a esto que me quiero referir. Porque dice, no peques más. No establece una condenación si vuelves y pecas. No establece una condenación porque ya pecaste. ¿Se entiende? No hay una condena a muerte en este caso, que era lo que se procuraba. Bien, no hay tampoco una diferenciación, que es importante, entre un pecado y el otro en este caso. Jesús no hace una diferenciación entre un pecado y otro. Simplemente le dice, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Es decir, Jesús no, esto es importante. Jesús en ningún momento está diciendo, no pecaste, o no importa que peques. No, Jesús está diciendo, ok, pecaste, estuvo mal, yo te perdono. ¿Cuál es el perdón? Precisamente yo no te condeno. Es decir, Jesús te está perdonando.
Y yo a veces le pregunto a las personas cuando hablamos de este tema, yo le digo, ¿en qué momento esa señora le pidió perdón a Jesús? En ningún momento. ¿En qué momento esa señora le dijo a Jesús, ten misericordia de mí? No está registrado en ningún momento. Porque Jesús no necesita ni siquiera eso para perdonar. Él simplemente te perdona y punto. Perdona a la mujer y punto en este caso. Y le dice, vete y no peques más. Entonces, aquí Jesús estaba de nuevo, ahora como maestro, violentando lo que estaba en las escrituras, lo que estaba en la ley. Por lo tanto, ¿qué deberíamos de hacer nosotros si realmente queremos obedecer los mandamientos de Jesús? El mandamiento de Jesús no son todos esos mandamientos que están en la Biblia. El mandamiento de Jesús es este: ama al Señor tu Dios sobre todas las cosas y ama a tu hermano como a ti mismo. Pero ama a tu hermano y a tu prójimo como a ti mismo. Pero muchas veces pensamos que está en un orden, o sea, que está puesto de manera ordinal, como que hay que amar a Dios sobre todas las cosas. La manera de amar a Dios sobre todas las cosas es amando al prójimo. No hay otra manera para nosotros que estamos aquí en la tierra de amar a Dios. En realidad lo que Jesús está diciendo es, en tanto ames a tu prójimo, entonces amas a Dios sobre todas las cosas. No puedes amar a Dios sobre todas las cosas si no amas a tu prójimo. No puedes amar a Dios si estás condenando a tu prójimo. Y aquí viene el quid del asunto. Jesús nos dice lo siguiente: cuando tú le haces mal a otra persona, sea quien sea en el mundo, como él dice, a uno de estos pequeños, se lo estás haciendo a él. Es decir, cuando nosotros vamos, por ejemplo, cuando yo le miento a alguien, le estoy mintiendo a Jesús. Cuando yo, si yo le quito algo a alguien que le pertenece, sin su permiso, en este caso, yo le estoy robando a Jesús. Pero si yo le doy una ayuda de todo corazón a alguien que la necesita, yo estoy dándole una ayuda a Jesús. Pero esto no se para aquí, señores. Cuando yo perdono a una persona que ha cometido un acto que se pueda considerar pecaminoso, yo le estoy ofreciendo mi perdón a Jesús. Y dirás tú, Jesús no necesita tu perdón. Obvio que no. Pero sí yo necesito perdonar a Jesús. Dice los teólogos bíblicos del Nuevo Testamento, nos dicen que Jesús cargó todos nuestros pecados, todas nuestras vilezas en sí, y que los clavó en la cruz. Por lo tanto, toda condenación que nosotros hacemos a una persona, ese pecado por el cual nosotros estamos condenando a esa persona, Jesús lo cargó. Por lo tanto, estamos condenando a Jesús. Cuando una nación, un juez, un grupo de legisladores, un jurado o el sistema de la nación en general consciente y está de acuerdo y declara una sentencia de muerte contra una persona porque se presume ha cometido un crimen, nosotros o esa nación está crucificando otra vez a Jesucristo. Cada vez que a una persona se le aplica la inyección letal, se le está aplicando la inyección letal a Jesucristo. Cada vez que una persona es condenada a la horca, se le está condenando a la horca y se está ejecutando la horca contra Jesucristo. Cada vez que una persona perdona a alguien, está perdonando a Jesucristo. Y Jesucristo nos dice, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeños, a mí lo hiciste. De manera que, de igual forma, cuando una persona en un país, el cual hay un flujo de migración entrando, de personas pobres, porque normalmente lo que sucede es que personas que viven en un país donde hay más pobreza, se tratan de entrar a países donde hay menos pobreza. A veces lo logran. Cuando un ciudadano de ese país llama o busca la manera de que esa persona sea deportada, ¿sabes a quién es que está deportando? Está deportando a Jesús. Así de simple. Estás deportando a Jesús. Cuando lo llevas a juicio, estás llevando a juicio a Jesús. Así es. Cuando lo condenamos, estamos condenando a Jesús.
Cuando nosotros condenamos a los políticos, que lo vivimos haciendo, de hecho, fallamos mucho en eso, porque condenamos a los políticos, estamos condenando a Jesús. Y esa es la realidad de lo que yo quería hablar de hoy. ¿Cuál es la verdadera justicia? La justicia de Jesús, que está en la cruz y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A esos que están ahí, que están clavándolo en la cruz, que lo están acusando, que lo están latigando, que lo están subiendo, que le están traspasando, a esos Jesús les está perdonando por lo que están haciendo. Jesús está pidiendo por ellos. Y Jesús dice, ora por lo que te persiguen, bendice a lo que te maldicen, ¿verdad? Hazle bien a lo que te calumnian, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la justicia de Dios. Esa es la verdadera justicia. Todo lo demás podrá ser lo más legal que sea, pero nunca va a ser justo. Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo video.